RTP. Le damos la bienvenida a César Coronel Garcés, invitado a este penúltimo segmento del programa. Él es abogado de defensa de deudores de Ecuador. Con él hablaremos sobre propuestas de reformas urgentes para frenar el sobreendeudamiento y quizá romper este ciclo de crédito barato y condonación, crédito barato y condonación, crédito barato y condonación que tenemos en el Ecuador. Bienvenido, estimado César, a la mañana en RTP. ¿Qué tal, querido César? Y saludos a todo el panel, un abrazo a la enorme audiencia de RTP y a quienes van a poder ver esta entrevista luego en las redes sociales. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días. Primero me gustaría comenzar con que nos puedas dar un contexto general. ¿Cuál es el estado de la situación que tenemos los ciudadanos con el tema del endeudamiento y sobreendeudamiento dependiendo de cada caso? En el Ecuador tenemos un serio problema de sobreendeudamiento y es que 3 de cada 10 personas que tienen una operación crediticia vigente están reportando en los buros de crédito una calificación mala o pésima, lo que se explica por la morosidad que tienen en el pago de sus deudas, es decir, las personas no están cumpliendo en los tiempos y en los montos que se habían comprometido a cumplir sus obligaciones y esto obviamente tiene una repercusión en la calificación del buro de crédito. Ahora bien, es importante mencionar también que en el Ecuador somos uno de los países con mayor incidencia de endeudamiento, tanto es así que actualmente somos el tercer país de Latinoamérica con mayor cantidad de tarjetavientes, tarjetas de crédito que se utilizan además de manera bastante, irresponsable, a tal punto que si comparamos entre el 2023 y el 2024, según cifras de Kantar, que es una empresa que hace estudios de mercado, se ha incrementado un 54% la proporción de personas que utilizan la tarjeta de crédito para consumir bienes de consumo inmediato, como las compras del supermercado en diferido. Eso además de otras cifras, como por ejemplo recordar que hoy en el Ecuador la segunda causa de divorcios está relacionada con deudas y problemas económicos, evidencia que hay un problema no solo de sobreendeudamiento, sino también de falta de normativa que permita a los acreedores y deudores sentarse en una misma mesa a negociar y que los deudores tengan herramientas que les permitan justamente solucionar sus inconvenientes de deudas. Y es que recordemos que la gente no es que no paga porque no quiere. Naturalmente habrá por ahí unas excepciones, pero la gran mayoría de personas cuando no cumplen con sus obligaciones a tiempo se debe a una serie de factores y voy a citar algunos. Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, hay personas que vienen arrastrando consecuencias del paro de octubre del 2019, del paro de junio del 2022, de la pandemia por COVID del 2020, así como también una serie de factores más recientes, es decir, las vacunas, las extorsiones, los reiterados estados de excepción que han obligado a algunas personas a cerrar sus negocios más temprano. El tema también vinculado con la situación de la crisis energética y una serie de factores que inciden de forma general en la capacidad de pago de las personas, pero también existen factores individuales, por ejemplo, una enfermedad, la muerte de un familiar, un accidente de tránsito, la pérdida del trabajo, la reducción de sus ingresos, entre otros que afectan, si bien es verdad, no a todos por igual, pero sí a ciertas familias y por lo tanto se ven obviamente en la obligación de priorizar qué hago, cómo o pago deudas y obviamente en esa decisión muchas personas optan justamente por incurrir en morosidad, lamentablemente por una serie de factores que no necesariamente dependen de ellos. César, muy buenos días, qué gusto tenerte de nuevo con este tema siempre interesante. Yo te hacía una pregunta, viendo que aborda siempre el tema de manera integral, no solo entendiendo, digamos, las dinámicas de cobro, sino también generando conciencia sobre cómo uno llega a estar frente a estas dinámicas de cobro. Te quiero hacer una pregunta concreta. ¿Qué recomendaciones le das tú al radioescucha, a quienes van hoy en su vehículo, respecto a mecanismos para priorizar ciertos gastos y para poder ahorrar también? Pongo un ejemplo claro, ¿no? Y esto es interesante porque culturalmente hablando demuestra lo que ocurre. Hace unos años se dio la posibilidad de mensualizar, por ejemplo, los fondos de reserva, que eran en sí mismo un mecanismo por el cual la Seguridad Social llamaba al afiliado a proyectar un ahorro. Pero esta mensualización para incentivar el consumo también rompió, digamos, este poquito o este atisbo de cultura de ahorro que había.
¿Qué recomiendas tú a quien nos escucha para retomar esa senda y para entender bien cuándo es momento de gastar, en qué gastar y cuándo ahorrar? En primer lugar, es importante mencionar que endeudarse no es malo, siempre que se lo haga con la debida planificación y con responsabilidad. Pero para poder endeudarnos o para poder tomar decisiones respecto a nuestra situación económica, es importante que primero conozcamos nuestra situación económica, nuestra situación financiera familiar. Y aunque suene muy obvio, es importantísimo que las personas puedan tener absolutamente mapeados sus ingresos, sus gastos recurrentes mensuales y sus deudas actuales. En lo que respecta a los gastos, es importante también considerar todos aquellos gastos pequeños que a veces por considerarlos menores no los ingresamos y lamentablemente terminan afectando nuestra economía. Pero también el hecho de pasar limpio los gastos nos permite de alguna manera ajustar donde estamos gastando de más. Las deudas anteriores, qué importante es que antes de usted endeudarse sepa que ya tiene una deuda anterior y que esa deuda debe ser cumplida a tiempo. Por lo tanto, ese es el primer paso, es decir, poder conocer nuestra realidad económica. Luego es importante que a partir de eso usted pueda comprender cuál es su verdadera capacidad de ahorro y cuál es su verdadera capacidad de endeudamiento. El ahorro siempre es bueno y siempre es necesario. Ya la pandemia nos enseñó la importancia de estar preparados para imprevistos. Dios no quiera mañana también algún accidente, alguna enfermedad, alguna situación que nos requiera justamente un egreso adicional a los gastos recurrentes mensuales. Por eso la necesidad del ahorro. Hay ciertos, conocedores del tema que hablan de que al menos el 30% de los ingresos debe dedicarse al ahorro. Yo digo que con que usted ahorre entre el 10 al 15% es ya un buen inicio para poder justamente enfrentar dificultades inesperadas. Pero también es importante mencionar que el endeudamiento mensual no puede superar el 40% de sus ingresos, porque ahí usted estaría en un semáforo ya rojo de sobreendeudamiento. Ahora, qué importante es también considerar que el endeudamiento se debe utilizar únicamente para la adquisición de bienes y servicios de larga duración o bienes y servicios que son de inversión. Por ejemplo, comprar un congelador para vender bolos, helados o hielo en la ventana de su casa se puede considerar un endeudamiento prudente. Pero en cambio, utilizar la tarjeta de crédito para una cena de San Valentín, para la cena del Día de las Madres o para una salida al cine, constituye un error que a la larga puede costarnos caro. Además, es importante que cuando salgamos a hacer algún tipo de compras, esto responda a algún tipo de planificación previa y que no podamos, por lo tanto, caer en la tentación de los incentivos de compra que siempre existen a nivel de ofertas por parte de ciertos comercios. César, ¿cómo está? Una pregunta. En virtud a esta visualización del problema que estás haciendo, que justamente como menciona Nino, es de forma integral, quiero no solamente entrarme quizás en las cosas que se pueden hacer en el corto plazo a través de reformas, sino también quizás pensar en el largo plazo. Y por ahí se me ocurre, nuevamente pensando en el problema de manera integral, que quizás a Ecuador también le falta bastante temas de educación financiera, que es algo que podríamos incluso empezar a inculcar justamente para aquellos jóvenes que actualmente pueden estar en escuelas o colegios, que eventualmente van a ser parte de esa población económicamente activa y que seguramente entrará en ese mercado financiero. Según un estudio que hizo la CAF, en el Ecuador el 63% de las personas admiten no tener una cultura financiera ni cultura de ahorro. Y esto es muy grave y preocupante. Y sí, sin duda hay que trabajar en eso. La educación financiera no solamente en las aulas de clases, sino también desde el hogar. Que esa planificación que nosotros hacemos de nuestras finanzas para saber cuánto ganamos, cuánto gastamos y cuánto estamos endeudados, es algo que se debe hacer en familia, con nuestros hijos, para que ellos sepan cuál es nuestra verdadera capacidad económica y no pase como sucedió en la Navidad reciente, que un hijo le pedía a su papá el último teléfono que cuesta 4 salarios básicos y el papá, por complacerlo, se endeuda. Pero no es que el niño lo pide de malo, sino porque no conoce la realidad económica de sus padres. Entonces, qué importante es, por lo tanto, hablar de educación financiera con los hijos, hablar de la importancia del ahorro, de cómo nos explicaron a nosotros cuando éramos pequeños, saber arroparnos hasta donde nos da la sábana. Entonces, el tema de la educación financiera es un tema, por supuesto, a mediano y largo plazo. Pero dentro de las propuestas que nosotros hemos planteado al señor presidente de la República y que esperamos sean acogidas también en conjunto con la Asamblea Nacional, que
justamente el día de hoy se instala y a la cual auguramos el mayor de los éxitos y esperamos que puedan hacer realidad los anhelos de los ecuatorianos. A esa asamblea y al nuevo gobierno que se ha logrado reelegir, nosotros hemos planteado propuestas en el sentido de, primero, hay que trabajar en lo urgente, pero también visualizar lo que se debe hacer a largo plazo. Y empiezo por lo urgente. Es indispensable, por ejemplo, que se ponga en práctica nuevamente el reglamento de prescripción de deudas de CNT para depurar una cartera ociosa que tiene esa compañía, y que además ese proceso, al habérselo dejado en pausa, implica también un egreso adicional para la ciudadanía que tiene que acudir a la justicia ordinaria, justicia que además ya está sobrecargada de trabajo. Por otro lado, es importante también pensar en procesos de condonación, que por regla general yo no estoy de acuerdo en estos procesos generales de condonación, pero sí cuando responden a necesidades específicas. Por ejemplo, aquellas deudas de créditos estudiantiles que tengan más de 5 años, menores a $5,000, se deberían eliminar mediante condonación, porque probablemente son chicos que ya ni siquiera van a volver al Ecuador, o que si vuelven se van a encontrar con un problema. Por otro lado, qué importante es también trabajar a mediano plazo, por ejemplo, reincorporando cierta normativa, obviamente mejorándola, puliéndola, porque tenía muchos errores también, de la ley orgánica. A ver, pero ahí quisiera, César, ¿me podías repetir la última sugerencia? En lo que respecta a los créditos estudiantiles. Sí, porque yo lo que creo es que el peligro ahí es que la gente lo tome como un incentivo y diga, entonces saco el crédito, saco mi título, me voy ilegal o ilegalmente afuera, y regreso o no regrese, eventualmente esa deuda se muere. O sea, incentivaría quizá a cierto ciudadano racional a identificar eso y decir, yo saco una deuda que nunca voy a tener que pagar. No planeaba pagarla. Sí, por eso te decía, César, que yo por regla general no estoy de acuerdo con los procesos de condonación deliberados. Yo creo que los procesos de condonación deben ser muy específicos ante necesidades muy puntuales. Nosotros hemos hecho un análisis respecto a este tema y por eso habíamos mencionado en nuestra propuesta que sean créditos estudiantiles con un saldo menor a $5,000 que no se hayan podido cobrar en más de 5 años. ¿Por qué? Porque son deudas que además, si este estudiante quisiera, pudiera solicitar mediante los procesos que existen algún tipo de prescripción. Entonces es mejor ahorrar esa carga que implicaría para todos el proceso administrativo o judicial, y más bien condonar estas deudas que darían alivio a muchas personas. Pero como digo yo, condonaciones en casos muy específicos con un análisis y una justificación muy clara. Ahora, decía yo respecto al mediano plazo que hay normas de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que muy bien podrían reincorporarse de manera permanente al ordenamiento jurídico, como la figura de los acuerdos preconcursales, pero esa figura debe ser mejorada y pulida para que permita realmente al acreedor y al deudor sentarse en una mesa de negociación. Y es que lamentablemente, a pesar de que el tema de las deudas es un tema que muy bien se puede solucionar mediante métodos alternativos de solución de conflictos, también es verdad que la gran mayoría de acreedores se oponen a sentarse en una mesa de negociación, y al final, cuando eso pasa, ni el deudor paga ni el acreedor cobra, y entonces el acreedor va a terminar demandando, va a terminar gastando, y probablemente si esa persona no tiene bienes con qué responder por esa deuda, probablemente el acreedor va a terminar o desistiendo del proceso judicial mediante un desistimiento expreso o mediante el abandono, y probablemente no va a recuperar lo que prestó. Entonces, qué importante es que se sienten en una mesa de negociación, pero no existe hoy un mecanismo legal que los obligue a hacerlo, y es importante que así se lo haga. Por otro lado, también a largo plazo es importante, y estoy seguro, César y Nilo, que coincidirán ustedes conmigo, en el sentido de que la legislación concursal ecuatoriana es obsoleta e inútil, y debemos ir hacia un proceso de modernización de toda la normativa concursal ecuatoriana que permita, por ejemplo, en lo que respecta a los pequeños y medianos negocios, tratar de tener medidas que traten de justamente conservar los empleos y evitar el cierre de los negocios, pero que si el cierre es inevitable sea un proceso ordenado, expedito y que no perjudique a nadie. Entonces hay que trabajar mucho en muchos temas, como por ejemplo también qué importante es que, a pesar de que Banco Pacífico es un banco privado, pero que tiene coactiva por tener participación mayoritaria del Estado, ellos están en una situación bastante sui generis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se publicó hace poco la Ley Orgánica de Alivio Financiero que venció el 28 de febrero.
propuesta que estamos haciendo es que también esta ley se extienda en sus beneficios. Pero decía yo, esa ley, por ejemplo, no aplica para Banco Pacífico. ¿Por qué? Porque dice que es para la banca pública y ellos no son banca pública. Pero en cambio las personas que quieren acogerse a distintos mecanismos como las facilidades de pago, resulta que CFN, Banecuador le permiten pagar a ustedes esa deuda hasta en 30 años. Pacífico le dice que solo 24 meses porque la ley ha puesto como una camisa de fuerzas que no le permite dar mayor plazo, lo cual es realmente absurdo e inconveniente para ambas partes, porque usted al momento que le obliga a una persona que tiene una deuda de $200,000 a pagarla en 24 meses y sus ingresos son del sueldo básico, esa persona va a incumplir con ese acuerdo y la entidad financiera no va a poder cobrar tampoco esa deuda. Entonces, qué importante es también que cierta normativa que se está utilizando con la banca pública se pueda utilizar también con Banco del Pacífico sin que esto le reste ni competitividad ni utilidades, sino que más bien le permita recuperar de forma más eficiente las deudas que actualmente están en morosidad. Entonces, decía yo, hay que trabajar en el corto, mediano y largo plazo. Muy bien. Sí, César. Y como última pregunta, a veces hay personas que incurren en deudas o que, tomando el consejo de la pregunta anterior a la anterior, quieren invertir, pero lo hacen en esquemas que son peligrosos, ¿no? El famoso mete 1, saca 5 en un mes, ¿no? ¿Qué recomendaciones le das a la ciudadanía cuando quiere invertir? Muchos de ellos incluso a veces obtienen préstamos sobre la posibilidad de una ganancia por encima de la media, del 35, 36%, pero que al final del día luego los pueden poner en una situación de fraude, ¿no? De un default o de un gran esquema de defraudación, ¿no? ¿Cuáles son estas alertas que tú le dices a la ciudadanía que analicen antes de entrar a alguna inversión, sobre todo fuerte, ¿no? Que involucre ahorros o incluso créditos para entrar a esas inversiones? En primer lugar, es importante mencionar que no existe dinero fácil. Y cuando a usted le ofrecen dinero fácil, eso ya debería ser una primera alerta o, como dice la nueva generación, es una red flag. Segundo, qué importante es también tener en cuenta que hoy existen órganos de control que llevan un registro permanente de las entidades financieras y de las cooperativas que tienen todos los permisos para funcionar. Por lo tanto, antes de usted entregarle un centavo a por mucho que sea una persona jurídica legalmente constituida, si no está realmente inscrita en el catastro público de la Superintendencia de Bancos o de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en lo que respecta a las cooperativas, usted no le entregue un centavo. O también, y había olvidado mencionarlo, también hay gente que decide invertir en la bolsa de valores. Esto también responde a un registro que se hace a través de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Entonces, para usted poder entregar un centavo, debe asegurarse que esas entidades están legalmente constituidas y legalmente inscritas, que cuentan con las autorizaciones necesarias, porque esto le va a permitir tener a usted una garantía y una tranquilidad al momento de entregar sus fondos. Ahora, lo importante también es mencionar no solo que no existe dinero fácil, sino que además también ese dinero, cuando está, digamos, en manos de personas inescrupulosas o de origen incierto, muy probablemente, si no seguramente, va a terminar esta situación, siempre va a terminar mal y usted va a terminar perjudicado y quién sabe incluso inmerso en algún tipo de actividad ilícita. Por lo tanto, es importante tomar este tipo de precauciones, pero también recordarle a la ciudadanía que toda deuda tiene solución y que si usted ya tiene un problema de sobreendeudamiento, busque ayuda especializada, no se quede callado, no caiga en la depresión, en el estrés, en la ansiedad y otros problemas conexos generados por las deudas, porque de todas las deudas se puede salir. Y si bien es verdad, hoy ya existen alternativas legales, con las reformas que estamos presentando, ojalá existan más alternativas legales para los deudores en nuestro país y que puedan empezar de cero una vez más su proyecto de vida, cuando obviamente el endeudamiento ha sido de buena fe. Muchas gracias, César, te agradecemos bastante por tu tiempo, siempre es un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, un abrazo y un excelente resto de semana. Igual para ti. RTP